Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Hugo Arias, abordando estos temas relacionados con lo que fueron los sucesos del 11, 2 y 13 de abril del año 2002. Esto es parte de la historia contemporánea de Venezuela. Antes de entrar en el caso Carmona, que por supuesto debemos tocar, es un caso de capital importancia, el alto mando militar en pleno le dio la espalda a Hugo Chávez. El alto mando militar en pleno. Se lo dan porque precisamente Chávez abandona el poder. Pero él abandona la presidencia de la República. Ante eso ellos le pidieron la renuncia a Por Hugo supuesto, Chávez. por supuesto, viendo las características en las que se tornaba el gobierno de Chávez, en ese momento, con la implementación del Plan Ávila. ¿Ve? Entonces, ellos le piden la renuncia. Y Chávez, cuando siente la presión, se acobardó. Como se acobardaron muchos dirigentes del chavismo. Ese que te digo que tenía en la ropa interior el frenazo de bicicleta, tenía que asumir la presidencia de la República ante el abandono del cargo del señor presidente de la República. Ese desapareció. Dicen que en una ambulancia, disfrazado de enfermera, con el pelo pintado. No sé, hasta allá no llego. Ahora, pero son las situaciones que se presentan. Eso hizo entonces que surgieran otras corrientes, aquella que no quería que se quedara, la otra que se quería que lo llevaran a Cuba, en fin. Vino el enfrentamiento entre los mismos militares. Ajá, a eso iba. Porque yo escuché cuando muchos catalogan a Luis Michelena, porque se dice que Luis Michelena fue quien hizo a Hugo Chávez candidato a la República, fue quien lo hizo político. Y hasta ese momento estuvo con el chavismo. Ajá, pero Michelena le habla con el general Efraín Vázquez Velasco, creo que es el nombre, sí, Vázquez Velasco. Vázquez Velasco. O Vázquez Velasco, algo así, que era un cachetoncito de él. Le dice, Michelena, para mí, no sé, yo deduzco que eso que dijo Michelena influyó mucho en el rescate de Hugo Chávez. Michelena le dice a Efraín Vázquez Velasco, que era un hombre serio, ¿no? Efraín Vázquez Velasco. Sí. Le dice, cuidado con lo que le van a hacer a ese muchacho. Así dijo Michelena. Cuidado, ya Michelena estaba distanciado de Chávez. Le dice, cuidado con lo que le van a hacer a ese muchacho. Para mí, yo intuyo o yo deduzco que eso influyó mucho, porque Efraín Vázquez Velasco era uno de los más notables de ese grupo de militares que estaban al frente de la situación. Imagino que Baduel habló con él, o no sé, pero no fue el pueblo como dicen los chavistas, que fue el pueblo, no, el pueblo no. No, el pueblo se deja de estar tonterías allí. Allí fue un error político de la clase militar que quiso quedar con Chávez para cobrarle a Chávez los fracasos quizás o los desengaños de muchos de ellos que aspiraban a algunas posiciones y Chávez no los complació. Allí, para ser sincero, sencillo. Y sale a relucir. Pero no lo entiendo, Hugo, porque yo he hablado con usted, hemos tratado estos temas otras veces, que yo no entiendo mucho cómo a partir del 59 los militares se apartan del poder y se asocian con la democracia, pues se asocian con el civilismo como sujetos al régimen civil. Los militares con Chávez retorna el militarismo a Venezuela, no con el acento de antes. Por supuesto. Pero los militares con Chávez estaban mejor representados que con el resto de los partidos. Acuérdense que había una corriente de opinión en Venezuela en los años 90. Los notables. Sí, por parte de los notables, encabezada por ella, por el sector económico, el diario El Universal, el Nacional, Radio Caracas, Globovisión, todas al favor, en contra de los partidos políticos que habían acabado con Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Eso se veía. Y los partidos políticos no tuvieron la suficiente valentía, comenzando por mi partido, Acción Democrática, de buscarle solución al problema y por el contrario, se traen a un analfabeta funcional, lo ponen de secretario general del partido y luego lo quieren hacer candidato a la presidencia de la República. Por Dios. Luis Alfaro Lucero. Así es. Dictador dentro del partido. Con Copey pasó la misma situación. Y entonces muchos dirigentes políticos hicieron de los partidos políticos en Venezuela en ese momento unas CA, unas compañías anónimas, donde ellos tenían en las seccionales las sucursales. Y la clase política, la dirigencia política se vino muy ameno. Por supuesto que había la excepción de dirigentes muy notables, quienes eran sacrificados por estos improvisados que llegaron a dirigir los partidos políticos. Esa fue una situación real, cierta, verdadera, de lo que pasó en los 90. Cuando se produce esta situación de Chávez, hay entonces el enfrentamiento con la clase empresarial venezolana. Y estos que venían buscando el poder desde siempre creyeron que en el 99 lo iban a conseguir con Chávez. Y la primera decepción la sufre el Nacional, Miguel Enrique Otero, cuando Chávez nombra a la esposa de él como ministra de Comunicaciones y a los 15 días la despide. Ahí empiezan las peleas, hay que revisar todo esto. ¿Qué pasa el 11 de febrero cuando esa expresión que tú señalas de Michelena? Porque Michelena era un dirigente político de la vieja escuela.
un dirigente político que enfrentó a la Revolución de Octubre con los choferes de autobuses en Caracas. Claro. Los autobuseros eran de tendencia comunista. Luis Miquelena, pero era un político muy reconocido, muy destacado y que sabía el terreno que estaba pisando. Él sabía, quizá, mire, el gobierno que iba a suceder al de Chávez, yo no sé, pero yo no creo que iba a ser mejor que el de Chávez. Yo no creo que iba a ser mejor que el de Chávez, nunca lo creí. Porque estaba preparado una jauría. ¿Se refiere a quién? ¿A Guaidó? ¿A Carmona? Al grupo ese donde aparecía Carmona, que inclusive le juega sucio a Carlos Ortega. Y le dice que se van y se ven al siguiente día, y cuando llegan al siguiente día es que están encargados de la presidencia. Eso me dijo ayer, por cierto, el amigo Eliezer Córdoba en el programa de radio. Claro. Que no tomaron en cuenta a Ortega ni a otros personajes que habían estado dentro de la situación. Así es. Mucha gente, a Juan Fernández, tanto el de los petroleros, el de la gente del petróleo como el de la gente de Fedecámara. Y no lo tomaron en cuenta para nada y de pronto aparece Carmona como presidente de la República. ¿Y qué hace Carmona? Comienza a publicar unos decretos disolviendo el Congreso. Y entonces comete las barbaridades que nadie en su sano juicio podría Ahora, cometer. pero usted cree... Pero lo más extraño es esto. Lo más extraño es esto. Es que a Carmona lo hacen preso. Y Carmona sale, lo tienen en la casa, o donde lo tenían, y Carmona se va del país. ¿Y cómo hizo si estaba rodeado por las fuerzas que le tenían ahí en la casa que estaba detenido? ¿Cómo se fue ese hombre? Y el gobierno nunca supo. Bueno, ha pasado varias y hasta veces. hoy nunca lo ha dicho. Pero en el caso de Carmona, que era el que sustituía al líder de ellos, algo interesante que pasó allí y que la clase política no la tomó en consideración, quizás porque estaba muy en minusvalía, es que el TSJ, en el mes de agosto de ese mismo año, dicta una sentencia de la firma, el autor de ella fue el magistrado Franklin Arriechi Gutiérrez, si no me traiciona la memoria, y donde dicen que aquí en Venezuela no hubo golpe de Estado. Lo dice el TSJ, sino que hubo un abandono de poder. Ajá, y habría la posibilidad, esa decisión, de que se enjuiciara a Chávez por el abandono del poder, porque él no podía nunca regresar al poder después de haberlo abandonado y tenía que haber sido enjuiciado. La gran pregunta es, ¿por qué no lo enjuiciaron? Yo recuerdo cuando Chávez, esa noche, eso era el 13, era el sábado ya en la noche ya, cuando Chávez está allí y Chávez dice, Diosdado era el vicepresidente. Así es. Diosdado, entrégame la cosa, pues. Sí. Así dice Chávez, como era Chávez, entrégame la cosa. O sea, Chávez en ese sentido respetaba, en todo caso, respetaba la No, porque es que él no hallaba a quien pedirle. Porque ese señor Cabello salió corriendo y no tomó posesión del cargo, no dio la cara. El único que dio la cara de ellos, fue el doctor Isaías Rodríguez, que luego lo enviaron de embajador, etcétera y tal. Pero es el único que se quedó allí. Sí, bueno, porque hubo otro que vino a parar por aquí por Piedras Negras. Freddy Bernal se envalentonó. Claro. José Vicente Rangel dijo, vamos a inmolarnos, dijo José Vicente. María Elvira, la que fue ministra de Ambiente, también se envalentonó también. Fueron pocas las personas del Che. Ella era la que tenía el armamento en el Hotel Edén, en Caracas. No recuerdo el nombre de ella. María Elisa Osorio. María Elisa Osorio, Sí, correcto. sí. Sí. Entonces, hubo muchos errores que se cometieron allí. ¿Y eso qué trajo? Eso trajo como consiguiente que el gobierno cubano empezara a recomendarle a Maduro, a Chávez, cómo debía enfrentar para ganarse el apoyo popular. Y es donde aparecieron los famosos bonos y aparecieron las famosas cajas. Y a partir de ese momento empezó todo esto que ya lo habían hecho en Cuba. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Hugo Arias, analizando esta situación de los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002, en el cual el presidente Hugo Chávez en ese entonces estuvo por varias horas fuera del poder, algo así como 48 horas. Continuamos en la próxima parte conversando con Hugo Arias. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten. Ya regresamos. En la delantera, la milla 1:36.
transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias, analizando los hechos de los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Ahora bien, Lucas Rincón dijo que Hugo Chávez había renunciado. Hugo Chávez nunca arremetió, nunca le tocó un pelo a Lucas Rincón por esta situación. El chavismo dice que hubo un golpe de Estado. También se hablaba de un vacío de poder. Entonces, ahí están las tres situaciones. Sí. Renuncia. Puede que la renuncia haya generado el llamado vacío de poder, porque como dice usted, muchos se fueron. Aparte de eso, Carmona, el decreto Carmona, que todavía no hemos entrado de lleno en el caso de la corte de Carmona, no, pero renuncia, golpe de Estado, vacío de poder. Golpe de Estado no hubo, definitivamente. No hubo porque yo diga que no. Pero no lo hubo. Disculpe. Pero la salida de Chávez no fue porque en la calle hubiese 1 millón de personas yendo a Miraflores a sacarlo o pidiendo su renuncia. La renuncia de Chávez o la salida de Chávez se da por los militares. Fueron ellos quienes pidieron la renuncia y fue un militar quien anunció que Chávez había renunciado. Eso es correcto. Y fueron ellos que lo llevaron a la Uchila. Eso es correcto, porque los militares actúan como reacción a la aplicación del Plan Ávila, donde entonces descubren que este militar que estaba en la presidencia de la República podía actuar de manera más brutal contra el pueblo. O sea, entonces, eso fue consecuencia de la activación del Plan Ávila. Por supuesto. Y entonces viene aquí, y allí es donde sale lo interesante de la discusión. Hubo golpe de Estado, hubo abandono de poder, nadie lo sustituyó. ¿Qué pasó aquí? Aparece la decisión del TSJ. No hubo golpe de Estado. Pero esa decisión porque aparece no después. fue sacado a la fuerza. Esa decisión aparece después, ¿no? Ya, a eso quiero llegar. Claro. A él no lo sacan a la fuerza. Él sale por la presión que se le ejerce y voluntariamente llega él, y lo vimos por televisión, a la sede del Estado Mayor a ponerse a la orden. Y el Estado Mayor allí entonces titubea. Y es donde aparece entonces el general Rincón diciendo que Chávez renunció al cargo. Ahí nacen los amores de Chávez con Rincón para que no siga más adelante con esa expresión, sino que se hable entonces del golpe de Estado. Y es el TSJ quien dice que definitivamente aquí no hubo golpe de Estado, sino que hubo un abandono del cargo, hubo un vacío de poder. ¿Cuándo se produce el vacío de poder? Presentado el abandono del cargo por parte del titular, aquel que debía suplirlo legalmente, constitucionalmente, desaparece, porque sale corriendo y es donde se produce el vacío de poder. Ante ese vacío de poder, la fuerza militar que estaba manejando la situación busca la solución con la implementación de un civil para que sea quien tome la dirección, la vanguardia de la República. ¿Los militares fueron los que pusieron Carmona allí? El grupo, lo que te dije anteriormente, que había un grupo empresarial que nunca sale a la luz pública, pero que está siempre por detrás, manejando los hilos de la conspiración, y entonces imponen al señor Carmona. El señor Carmona, cuando llega allí, se siente sorprendido del cargo que le acaban de asignar de presidente de la República, y entonces comienza por eliminar el Congreso Nacional. Yo reitero, usted me disculpa a mí, pero yo creo que Carmona no hizo eso. Él lo anunció, por supuesto, lo pusieron como protagonista. Pero yo creo que allí, yo creo que lo dije hace un rato, pero
yo veía, porque el chavismo decía que esta situación se estaba manejando desde fuera del país, a mí me pareció que sí, porque aquí en lo interno no había coherencia, aquí nadie sabía realmente lo que, no era una cuestión concatenada, cada quien andaba por su lado, nadie sabía realmente lo que estaba pasando. De acuerdo contigo, porque no había golpe de Estado, había abandono de poder, no había quien asumiera el poder y entonces había que buscar una solución rápida. Los decretos de estas situaciones que se presentan, por supuesto que no fueron hechos por Carmona, es el grupo asesor que está detrás, el grupo ese que no sale a la luz pública, el grupo empresarial que pudiera tener sus manos metidas y entonces aportaba algunos conocimientos para que se hicieran las redacciones de los decretos que se iban a hacer. Eso es lo normal en situaciones como esta. El presidente de la República en este momento, sea cual fuere, Guaidó o Maduro, no son de los que ellos hacen el decreto que van a designar aquí, claro, que la campaña de la vacuna, por ejemplo. Claro. No, tienen unos grupos detrás que son los que... Hay un equipo. Hay un equipo de asesores. Ese equipo de asesores, a la hora de la chiquitica, dejan solo a Carmona. Y es Carmona entonces quien asume la responsabilidad de todo esto. Pero allí del chavismo hubo mucha falla. Y con la cuestión política venezolana, los partidos políticos estaban en minusvalía. Acuérdense que en las elecciones de Chávez, la señora que había sido reina de belleza también quería ser presidente de la República. Y también quería ser, a los adecos le impusieron la candidatura de un troglodita de la política venezolana como el señor Enrique, el de Valencia, que fue gobernador. Lo más parecido a un fascista. El señor Salas Romer se lo impusieron a los adecos porque los adecos quedaron sin candidato cuando sacan al Farucero. Y todo esto fue una suma de contradicciones que aún hoy, en la clase política venezolana, tanto del gobierno como de la oposición, hay un confusionismo donde no hayan cómo desatar el nudo en el cual nos encontramos los venezolanos. Usted dijo que hubo un mal manejo político, tanto me imagino que el mal manejo político lo hubo por parte del gobierno de Hugo Chávez, como por parte de la oposición. Por supuesto. Y digo la oposición porque a los partidos de la oposición, a los pocos dirigentes políticos que quedaban en esos partidos, ADECO, PEI, el MAS, etcétera, no fueron llamados a la mesa de las discusiones en el momento en que estaban reunidos en Fuerte Tiuna, sino que era un grupo de militares con un grupo de ciudadanos venezolanos sin filiación política o sin actividad política conocida, quienes estaban opinando acerca de la solución del problema que se presentaba. Si hubiesen estado los políticos, el señor Carmona no aparece allí. A lo mejor hubiese terminado siendo presidente el general Lucas Rincón, por decir algo en este momento, ¿verdad? Hubiesen escogido otro, o quizás montan una junta cívico-militar de gobierno. No, pero entonces se fueron por el peor de los caminos. Y es que dejan a Chávez, no lo sacan del país, lo dejan aquí, y le salió Baduel por allá por Maracay, para rescatarlo. Que allí tienen el ejemplo con lo que pagó el gobierno. Sí. Ahí tienen a Baduel preso, el hijo preso, y Baduel ya tiene como 12, 13 años preso. El general Baduel, que era el general de más alto nivel dentro de la Fuerza Armada venezolana. Pero viéndolo desde el punto de vista de su ética, ¿lo que hizo Baduel está bien? ¿Rescatando a Chávez? Bueno, dentro de su concepción militar. Eso fue lo mejor que él pudo haber hecho. Dentro de su concepción. Claro que si me preguntan a mí, me mandan a mí que para que yo lo vaya a buscar, digo, no, yo me lo llevo. ¿Y salvó eso la democracia venezolana en todo caso? ¿Salvó eso la democracia venezolana? No, la democracia venezolana desapareció. Y nosotros no tenemos democracia en este momento. Nosotros tenemos un mamotreto que llaman democracia, pero no puede ser democrático un país donde el presidente tiene bajo, el señor Maduro, tiene bajo su mandato los 5 poderes del Poder Público Nacional, donde un gobierno, donde cuando pierden una elección enseguida le montan en paralelo un parapeto al que ganó para que fracase en su gestión de gobierno. No es posible, por ejemplo, que en 2015, cuando gana la Asamblea Nacional con la mayoría que se ganó, ellos inventaron la Asamblea Nacional Constituyente, que al final acaban con ella y esa Asamblea Nacional no hizo nada, sino incurrir en delitos de corrupción. Sí, la Asamblea Nacional lo que hizo sirvió como contrapeso a la Entonces no hay democracia en este momento en Venezuela. Aquí no se celebran elecciones libres. Aquí no hay libertad para poder salir a la actividad política. Pero me refiero a Y lo otro, y con esto para concluir esta fase aquí, y lo otro es el caso de las vacunas. Aquí la vacuna el gobierno la quiere convertir en como la 6ª rama del Poder Público Nacional.
y no quiere que nadie se le meta con la vacuna, porque tienen miedo quizás que otros factores venezolanos que quieren participar en ello, entonces tengan más éxito en el manejo de la vacuna. Fíjese usted que aquí la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, o la Sociedad Venezolana de Pediatría, o la Sociedad Venezolana de Epidemiología, de Gastroenterología, ninguno de ellos han sido llamados para que formen parte del equipo que tiene que organizar el proceso de vacunación de los venezolanos. ¿Por qué no participan? Porque no son adeptos al gobierno y el gobierno cree que la vacuna es un poder tan igual como lo es el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ahora, me refería a lo de Baduel, de que se habló de democracia, porque en todo caso usted dice que hubo un clima de confusión en el país, en el gobierno, no había madurez política. ¿Ha podido esto bajar las aguas cuando retornan a Chávez, cuando Chávez toma el crucifijo, besa el crucifijo, pide perdón al país, en fin, esto como que bajó un poco las aguas? Sí, en ese momento de demagogia por parte del señor Chávez, haciéndose aparecer como lo que nunca fue, entonces mucha gente pensó, quizá, que esa era la solución, y luego viene con la asesoría del gobierno cubano e inventa los famosos bonos, y entonces acaba con el empleo, acaban con el salario, lo que estamos viviendo hoy, y lo que hay son bonos, y bonos que no sirven para nada. Esta carencia de democracia ha llevado precisamente a un cultivo de la mentira y a un cultivo del odio por parte de uno y otro sector. Aquí, por ejemplo, a mí me dio vergüenza hoy escuchar en un momento, en 2-3 minutos que escuché al señor Rodríguez, hablando sobre Jorge Rodríguez, que habían cometido estafa y robo al mismo tiempo. A mí me gustaría que alguien, especialista en derecho penal, me diga cómo es que se hace un robo y una estafa al mismo tiempo, porque son cosas distintas. Le faltó el hurto. Entonces ellos practican la mentira y la repiten tanto que mucha gente, siendo una mentira, la asumen como que si fuese una verdad. Y eso fue lo que pasó con Chávez cuando juró con el crucifijo. Y después de eso, ¿qué vino con Chávez? Pues? ¿Qué vino? ¿Cómo trató a sus compañeros? Se entregó en los brazos de la Revolución Cubana. Y aquí tenemos la Venezuela que tenemos. No es que el chavismo, y ahorita el chavismo en este momento está viviendo sus peores momentos desde el nacimiento de ellos, porque el madurismo se ha hecho dueño del gobierno, se ha hecho dueño del poder y está sacrificando al chavismo que existía. Ahora, ¿y quién ganó y quién perdió a raíz de los hechos del 11, 12 y 13 de abril? ¿Quién ganó? Ganó la represión. Políticamente hablando. Políticamente hablando. O desde el poder, ¿quién ganó? Políticamente hablando, perdió el pueblo. Perdió el pueblo porque no se ha visto después de eso que el pueblo haya ganado una. ¿Y quién ganó? La represión, la corrupción, la corruptela en todos los niveles, el desconocimiento de la Constitución y pretender callar la voz de protesta por vía de las armas. Eso es lo que estamos viviendo en este país, desgraciadamente. Desgraciadamente. A mí me hubiese gustado que tuviésemos una democracia independientemente de que fuese el que fuese presidente de la República, que estuviésemos en la oposición, pero que nos escucharan. Este es un gobierno que no escucha, no oye, no dialoga, no entiende, no comprende. Entonces, aquí no hay democracia. Y no hay democracia precisamente porque los factores del poder no quieren reunirse con los que no tienen el poder, porque la idea es acabarlos, pisotearlos, tirarlos a la basura, porque el poder soy yo. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Ok, bien, hacemos el corte comercial al regreso. Continuamos ya en nuestro último segmento conversando con Hugo Arias, analizando los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo.
¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Hugo Arias, analizando un poco lo que fueron los hechos del 11, 12 y 13 de abril, tomando en cuenta que se están cumpliendo 19 años pues, de esa situación, año 2002. Ahora, Hugo, pero a raíz de esto, del rescate que Baduel, porque Baduel fue quien rescató a Hugo Chávez y lo lleva a Miraflores, con esto Hugo Chávez se fortalece políticamente hablando. Sí, claro. Popularmente hablando incluso. Claro que sí, porque él pudo derrotar el hecho negativo que se le presentó en ese momento. ¿Y lo derrota con quién? Con Baduel. Es más, los que fueron los que habían derrotado a Chávez, no salieron para adelante en el momento que se esperaba que salieran a discutir, ¿verdad? Cuando iban a enfrentar, ¿por qué dejaron ir a Baduel a rescatar a Chávez allá a la Orchila? Entonces Chávez regresa como un triunfador. No, pero yo no creo que Baduel haya dicho públicamente, yo voy a la Orchila a rescatar a Chávez. Que pero en el medio militar existen los organismos de seguridad y los organismos de investigación. Y tú no puedes salir si tú no tienes, si el jefe no da la orden, el otro no puede ir. Y entonces hay los medios de comunicación de inmediato. Es decir, hay unos correos ahí. ¿Qué cargo tenía Baduel en ese entonces? No recuerdo. ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Qué cargo tenía Baduel? Baduel era comandante de la guarnición de Maracay, la zona militar más poblada de Venezuela, más importante de Venezuela. Era el militar, era el militar de más alto nivel en la Fuerza Armada Venezolana en ese momento. Era un hombre presidenciable al pasar a retiro. Era un hombre bien formado. Bueno, él hizo lo que creyó que tenía que hacer, pero la gente que había derrotado a Maduro no salió para adelante. Se quedaron en el nido, se quedaron en la concha y no fueron allá a la defensa. ¿Cómo es que ellos toman a Miraflores? ¿Usted se acuerda de aquellos famosos militares y no sé qué otra cosa que aparecían en los techos de Miraflores, sí, claro, disparando? Claro. Y Chávez llega entonces en la tarde, en la noche ya llega a Miraflores y llega allí, todavía no consigue dónde está Diosdado para que le entregara el poder. Diosdado creía que era mentira, no quería aparecer. Entonces, allí, por supuesto que se fortaleció la simpatía de Chávez. Así es. Y la simpatía con el pueblo, porque entonces el pueblo lo vio como el vencedor. Le salieron estos, le salieron aquellos y les ganó a todos. Y entonces Chávez, que tenía la asesoría, o que Fidel estaba interesado en quedarse en Venezuela, viene y le habla sobre la creación de los sistemas de auxilio social a la población. Y la manera de auxiliarlo social y de manera directa es creando fondos, es creando bonos, haciendo regalos. Y allí viene todo esto, lo que estamos viviendo hoy. Sí, yo no creo en la suerte, ¿no? Pero Chávez de las derrotas las convertía en victorias. Porque Chávez era un personaje que no tuvo, que más que político era un hombre muy audaz. Un hombre muy audaz. Y un tipo que se montaba... Y Chávez incluía los escenarios de la guerra, los incluía en la política, ¿no? Claro. Y acuérdese la simpatía que él tenía permanentemente. Sí. Que él se hacía simpático, él se hacía sentir. O sea, varias cosas. Primeramente su capacidad discursiva, su discurso. Chávez fue un gran orador, eso no se le puede negar. La juventud
la fuerza que Chávez imprimía a su discurso e incluso a sus ideas. Así es. Eso lo marcaban. Pues. Así es, así es. Había muchas cosas a favor de Chávez. Y cuando él da el golpe del 4 de febrero, muchos se le sumaron allí. Después vino el del 27 de noviembre, que querían sustituir a Chávez. Lo que pasa es que fracasan, pero no era que estos iban a poner libertad a Chávez para... No. Donde estaban estos, estaba Pedro Carroña, estaban ese grupo, un poco de personajes allí, pues, los que dirigieron esos golpes. Entonces, pero Chávez, uno puede haber sido antichavista, como efectivamente lo somos desde el 4 de febrero, pero había que reconocer que Chávez no era ningún agarrado a lazo. Chávez era un hombre muy astuto, un hombre muy capaz, tenía el discurso, esa manera de hacerse comunicar con la gente. Y él salía y abrazaba y le daba besos a la gente, y serían de mentira, pero lo hacía. Y no tenía una oposición. Sí. Ahora, el decreto, el decreto Carmona contemplaba, yo no lo recuerdo muy bien, contemplaba la realización de elecciones próximas en ese entonces. No se hablaba de elecciones. ¿Qué hubiese pasado si Carmona se consolida como presidente? Esa es la gran interrogante. Esa es la gran interrogante porque él iba a actuar como dictador. Carmona. Iba a actuar como dictador porque él había disuelto los poderes. Había disuelto la Asamblea Nacional. Ya de hecho. Ya él sí iba a ser dueño de las leyes, de la Constitución. ¿Era un gobierno de transición? No. Yo no creo que hubiese sido de transición. Lo hubiesen anunciado desde un comienzo y en vez de hacer un presidente de la transición, hubiesen constituido una junta militar, una junta cívico-militar de transición, con participación de los distintos sectores venezolanos. Y aquí solamente estaba el sector que manejaba Carmona. ¿Pero por qué incluir a los militares? Porque son una parte importante en el país. Aquí, el gobierno que venga ahora, vamos a hablar hoy, mañana vamos a constituir una junta de gobierno y tiene que ser una junta cívico-militar. Porque los militares son una realidad y hay un problema que tenemos que resolver. Es positiva la participación de los militares en la política. Y para poder resolver ese problema tenemos que hablar con los militares. Sí, pero no es positiva. Por eso... La historia de América Latina y lo de Venezuela está marcada por el militarismo que le hizo mucho daño a los países. Tenemos que hablarlo. Es positivo el que los militares ocupen más del 50% de los cargos más importantes en la administración pública nacional. Yo creo que eso no es positivo. Los militares están formados para un fin específico. Así es. Es cuidar la soberanía de la República, no para estar participando en esta cháchara diaria, sí, participando, dando discursos que aquí, que allá, y no combatiendo donde deben combatir. Entonces, eso es un problema político, sí, militar y político que se debe buscar la solución. Ahora, los militares, para poder llegar a un encuentro de solución con ellos, tienen que estar sentados en la mesa de las negociaciones con los políticos también para ver qué es lo que vamos a hacer. Hugo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, yo quería en este punto tocar lo que considero que es verdaderamente difícil para Venezuela, y es el caso de la vacuna. Aquí las vacunas son asociadas a la casualidad, y hay personas que salen diciendo que la vacuna actual no sirve porque enferma, porque todas las vacunas traen una reacción. Y acuérdense que nosotros, particularmente los venezolanos, cuando le ponen una vacuna, lo que le da posteriormente a ellos es causa de la vacuna. Sí, eso me decía en estos días el doctor Nelson Urbina, a quien estamos acá. Entonces, ese tema. Si le ponen la vacuna hoy y mañana le da un infarto, fue por la vacuna. Pero si le da gripe, por la vacuna. Si le duele el pie, es por la vacuna. Y entonces, la vacuna, para que surte efecto la vacunación en Venezuela, hay que acabar con ese criterio que tiene el gobierno de que la vacuna es un poder para el pueblo, no para que ellos hagan con la vacuna lo que les dé la gana. Sí, claro. Hay que constituir la junta de vacunación y un programa de vacunación donde se implemente por lo menos el 75% de los venezolanos en el menor tiempo posible que sean vacunados. Sí, claro, ya incluso el propio Nicolás Maduro anunció que Venezuela pagó, creo que con los recursos que tiene represado el grupo de Guaidó, al COVAX, ¿no? Mediante el COVAX vamos a adquirir las vacunas. Así lo anunció el propio presidente, independientemente de quién sea, o sea Maduro, o sea... Lo que indica ya antes de terminar, eso te dice que hay unas conversaciones y buscando unos acuerdos entre el gobierno y sectores de la oposición. Claro, pues debe ser así, por la salud de los venezolanos. Porque lo que pasa es que el gobierno no lo entiende así. Estamos rezagados con relación a otros países. Que cuando Maduro dice eso ayer sale Rodríguez hablando unas tonterías allí, que lo que hacen es que enardecen más
la posición del venezolano con respecto a estos señores. Ok, bien, muchísimas gracias a Hugo Arias, Gracias a ti. dirigente político, abogado. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.